Néstor, Tania, el equipo de trabajo y a toda la teleaudiencia. Hoy un saludo muy especial. Bueno, Maru, estuviste dando seguimiento a este tema del incendio. Ayer hasta altas horas de la noche se seguía trabajando en todo el proceso de mitigar el alcance del fuego que se reavivaba de vez en cuando otra vez. Totalmente, estuvimos acompañando este siniestro registrado en horas de la madrugada de este último domingo en el barrio San Isidro de Coronel Oviedo, que se extendiera hasta cerca de las 22 horas. Hubo un pequeño corte desde horas de la madrugada y hasta las 20:30 horas aproximadamente, interín en el que las diferentes delegaciones de bomberos se retiraron del lugar del siniestro, y hora y media después es que se tuvo que retornar para realizar el enfriamiento. Se imaginarán, por la cantidad de materia prima, hasta ahora inclusive hay necesidad de reforzar ese trabajo de enfriamiento, evitando de esta manera que se reavive eventualmente el fuego. Ahora, Maru, el local es bastante grande y tiene demasiada mercadería adentro. ¿Nada se pudo salvar, Maru? Absolutamente nada. Estamos hablando de una dimensión de 40 por 70 metros de dimensión aproximada. Esto es algo estimativo, que se encuentra de alguna manera conformado por el área comercial, lo que es la parte de atención al cliente que la ciudadanía conoce, y son dos tinglados bastante grandes, amplios, utilizados como depósitos de mercaderías. Estamos hablando de lubricantes, neumáticos, baterías y un sinfín de productos que una vez que empiezan a incinerarse no son fáciles de apagar. Si bien durante el trabajo se pudo extraer tengo datos de la extracción de materiales de trabajos de valor, como lo es una pequeña caja fuerte con documentos, también algunos que otros mobiliarios, pero todo dañado. Podemos hablar de un perjuicio total en este sentido, Cristian y compañeros. Eh, Ahora, Maru, el perjuicio y el alcance del fuego fue total en el local. Eh, ¿Esto no llegó a alcanzar a otro inmueble adyacente al lugar? De manera directa no, pero sí hay afectados, daños colaterales. Me refiero a vecinos cuyas viviendas están en el predio contiguo. Tuvieron que ser evacuadas dos familias de manera inmediata, y ya por el lapso de por lo menos 2 o 3 días, una de las familias que se encuentra en el sector lateral derecho a este comercio conocido como 8 de diciembre. Esta familia, compuesta por adultos mayores, una mujer adulta y dos niños, tuvieron que ser evacuados por los trabajos de remoción y enfriamiento que prácticamente han inundado su casa por una cuestión de desnivel en el inmueble. Ujú. Igualmente consideramos importante mencionar que en horas de la mañana de este domingo, en medio de la tormenta, y por lo menos hasta cerca del mediodía, se recomendaba evacuar los alrededores, al menos unos 100 metros a la redonda, a partir de las recomendaciones hechas por los bomberos voluntarios, por una cuestión de toxicidad en el ambiente. Habrán visto en redes, y el acompañamiento que hemos hecho en la humareda fue densa, y por el tipo de material que se estaba incinerando, era bastante tóxico. Y no solamente en el alrededor inmediato, a 600 metros del lugar era fuerte y desagradable el olor, así es que ya se imaginarán en los alrededores, una zona totalmente poblada. Maru, ¿cuáles podrían ser los motivos de este incendio? Recién una vez que Criminalística pueda realizar el trabajo de peritaje, podríamos hablar a ciencia cierta de cuál eventualmente podría ser la razón. No obstante, durante una de las transmisiones que realizábamos para Oviedo Press Multimedios, el jefe de Prevención y Seguridad, el comisario Miguel Jorge, manejaba la hipótesis a partir de una denuncia inicial de que podría tratarse consecuencia del temporal, de un rayo que habría caído por las instalaciones. Como hipótesis, en lo absoluto es algo que se haya contrastado ni todavía siquiera averiguado por las condiciones en las que se encuentra el inmueble. Pero aparentemente son datos brindados por los afectados a la Policía Nacional, mencionando a propósito que fueron varias las dependencias de esta y otras jurisdicciones que estuvieron acompañando el trabajo durante cerca de 20 horas este domingo. Ahora, Maru, buenos días también.
El Buen horario día. estimado en el que quizá haya iniciado todo esto, ¿cuál sería, Maru? La denuncia por parte de un transeúnte que se percató de la densa humareda data de las 4:40 aproximadamente, al menos que haya recaído en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Coronel Oviedo, en base a Ujú. los informes oficiales. Sin embargo, con esa tormenta, con la poca visibilidad que de por sí ya teníamos y la posibilidad de que esto ya se haya desarrollado libremente, podríamos presumir que entre las 3:30 4 de la mañana esto ya habría iniciado, porque es un lugar totalmente cerrado y que para las 4:40 ya estaba justamente saliendo por fuera. Ajá. Imagínense poder percatarse del humo en medio de la intensa tormenta que registrábamos en la madrugada del domingo. Pasó realmente un tiempo muy importante, valioso, para la primera respuesta, que fue a las 4:45 de la madrugada. Recién a las 6:15 de la mañana, es que con el combate directo y frontal ya la humareda empieza a expandirse y es que empieza a alarmar a toda la ciudadanía. Se No, desconoce si tú tenías algún sistema a eso quería ir. de De incendio, detección de humo, por detección de ejemplo, humo alarma. o alarma, porque si se iba consumiendo por dentro y recién 45 minutos, horas después, es que se detecta el hecho, tal vez haya sido porque no había un sistema de alarma que llamase la atención Que dispare, de ¿verdad? alguien más. De parte de ambos cuerpos de bomberos no han proveído datos y Ujú. todavía hasta al menos hasta las 22 de este domingo desconocían si se contaba o no con un sistema de alarmas, y por lo dañado que quedó toda la estructura como tal, fue también difícil identificar. Ahora bien, si eventualmente se activó un sistema de alarmas, podría ser el factor de la tormenta una de las razones por las cuales no se escuchó Sí, sí, el sí. sistema de alarmas, porque eran estruendosos justamente los ruidos propios del temporal que estábamos teniendo. Eventualmente podría ser, pero no sabemos con certeza. Tampoco no hemos tenido la oportunidad de conversar con los propietarios, que como se imaginarán estarán muy afectados, para que nos puedan precisar. Lo que sí tengo como dato extraoficial es que estaban tratando de recuperar imágenes del sistema de circuito cerrado para eventualmente, Ujú. eh, ¿por qué no?, identificar el inicio, el origen o las circunstancias en las que esto pudo haber iniciado. Ujú. Un detalle también importante, Maru, y a ver si se tiene reporte de esto. Normalmente las empresas de esta envergadura tienen guardia privado, personal de guardia privado. En este caso, ¿qué se sabe de eso? No tenemos datos de la permanencia de algún colaborador del área de seguridad Ujú. en el lugar. La policía no maneja datos. Recién a partir de la denuncia del personal bombero es que la policía se da por enterado, por lo que se asume que no habría nadie en el lugar. Bueno, Maru, ¿ahora qué tipo de trabajo realizan los bomberos o ya tienen por acabado acabadas las actividades del lugar? Como les comentaba, hasta las cerca de las 20 era un combate frontal que ha involucrado a ambos cuerpos de la ciudad de Coronel Oviedo, y se ha contado con el respaldo de 3 compañías de las ciudades de Villarrica, Mauricio José Troche y Paraguarí para lo relacionado al sistema de abastecimiento. A las 22 el cuerpo de Coronel Oviedo ha acudido nuevamente para un sistema de enfriamiento por un foco que se reavivó, y a estas horas hay nuevamente un llamado al personal bombero disponible para poder fortalecer los trabajos y retomar el sistema de enfriamiento, que en horario nocturno y por lo accidentado del lugar, en horas de la noche era imposible realizar. Entonces el sistema de enfriamiento podría llevar 8 a 10 horas todavía en esta jornada del lunes, a fin de que se pueda proceder al trabajo propio de criminalística, de recuperar, de limpiar el lugar, como se imaginarán. Esto todavía no termina, si bien el siniestro fue extinguido casi en su totalidad y la situación controlada, el trabajo de enfriamiento todavía continúa. Ahora, con dotaciones de ¿qué otros cuerpos de bomberos voluntarios se contó como refuerzo, Maru? ¿O de qué localidades? Las ciudades de Villarrica, Mauricio José Troche y Paraguarí fueron las ciudades que Ajá. estuvieron reforzando el trabajo durante la jornada con el sistema de reabastecimiento principalmente, y considerando que eran varias
varias las áreas o focos que se iban atacando en simultáneo. Desde la parte superior, frontal, laterales también, se realizaban boquetes y otras maniobras justamente para poder avanzar con el combate y por supuesto garantizar que el siniestro no se expanda a las viviendas contiguas, porque como les manifestaba, es una zona totalmente poblada. Exactamente. Maru, el cuerpo de bombero tras este tipo de intervenciones realiza un reporte y dónde se remite esto o es para uso interno solamente? Se realiza un reporte respecto a la intervención que realizan los Ajá. bomberos a partir de la recepción de la llamada, las herramientas utilizadas, todo el material y móviles desplegados y las condiciones en las que se encuentra el lugar al momento de la llegada y las condiciones en las que se deja el lugar. No así el trabajo de peritaje propiamente que se delega en este caso al Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, cuyos agentes estuvieron anoche, pero hasta tanto no se enfríe en su totalidad el recinto, no pueden intervenir más que realizar placas fotográficas por fuera. Esto del peritaje, el cuerpo de bomberos no tiene, o sea, ¿cuenta con peritos para realizar este trabajo o totalmente es delegado a la policía? Es delegado totalmente a la Policía Nacional por una cuestión de falta de herramientas técnicas, Cristian. Si Pero te imaginas, la policía no recurre al cuerpo de bomberos para solicitar criterios, algunos análisis de evidencias. sí, totalmente. En ese sentido hay una predisposición total y hay un trabajo en conjunto que siempre se realiza, tanto con el Ministerio Público, las diferentes dependencias, como lo son investigaciones, criminalísticas. En ese sentido sí, pero las herramientas técnicas y científicas con las que cuenta la policía, de estas son las que carecen los cuerpos de bomberos para un peritaje propiamente. Ujú. Maru, ¿hubo reportes de personas heridas en el lugar durante el incendio? Hubo una persona herida con heridas, si bien superficiales, en la mano principalmente, durante un sano intento de recuperar algunas de las pertenencias. Se trata de un poblador, según los datos que manejamos. Esta persona fue asistida y trasladada al servicio de urgencias del Hospital General, cerca de las 10 horas aproximadamente, pero fue la única persona que requirió asistencia propiamente. Las otras personas quienes fueron evacuadas en tiempo y forma por fortuna se encuentran totalmente resguardadas, incluyendo a los adultos mayores, hay entre ellos un adulto, un señor, el dueño de casa, una persona con discapacidad física y dos niños, quienes apenas se percataron de la situación, dieron aviso a la policía, los vecinos en ese interín se percataron y los resguardaron. Se trata de la vivienda situada al lado mismo del comercio afectado. La zona cuenta con boca hidrante de SAB, Maru. Disculpa, Néstor, si me repetís la consulta. Sí cuenta con boca hidrante de la SAP, la zona en cuestión. Sí, a unos 200 metros hay un hidrante a Ajá. disposición que está operativo. No obstante, en este caso, ambos cuerpos cuentan con sus respectivos tanques también con reservorios totalmente recargados, lo que ha facilitado la respuesta inmediata. Y hay por otro lado un aspecto que vino a cooperar naturalmente con el trabajo y tiene que ver el raudal, la cantidad de agua que se registró durante toda la mañana. El Ujú. sistema de canalización con el que se encuentran los alrededores, les cuento, en un momento dado fue utilizado como fuente de agua para reabastecer los móviles. Hay un sistema Ajá. de succión con un filtro correspondiente que permite la succión del agua de tajamares, de pozos, de estanques, y en este caso fue un agua relativamente limpia del sistema de canalización que vino, con la expresión, hablando mal y pronto, como anillo al dedo al momento del combate frontal. Entonces, hasta las 11 de la mañana en el que teníamos esas tormentas y esas copiosas lluvias, agua no faltó y en ese interín ya las delegaciones de las ciudades que he mencionado, del departamento de Guairá y Paraguarí, fueron llegando ya con sus respectivos autotanques para reforzar el trabajo. Realmente en ese sentido hubo una muy buena coordinación y la optimización de recursos por sobre todas las cosas. Dicho esto, si no hubiese sido por la tormenta, tal vez Se agravaba esto más. iba a ser mucho más grave, Maru. Y finalmente te consulto, de no haber sido, o replanteo,
El daño estructural, ¿qué tanto es en la estructura edilicia, Maru? Total. Ujú. Total, pese a que pasando por el lugar se ve todavía la fachada relativamente en condiciones, Ajá. hablamos de una estructura muy dañada por el calor y las maniobras de extracción y de enfriamiento que se han realizado. Esto eventualmente tendrá que inminentemente demolerse en su totalidad porque existe riesgo de derrumbe. Maru, ¿pudiste hablar con algún responsable del cuerpo de bomberos para tener un reporte de lo sucedido esta noche? Sí, es así, en horas de la tarde, en un segundo corte de informaciones, por así decirlo, hablábamos con los comandantes de ambos cuerpos, pero ya para horas de la noche coincidimos con un informe ya un poco más resumido junto con el sargento mayor Sebastián Molas, quien integra el cuerpo de bomberos de Coronel Oviedo. Tenemos una breve entrevista a disposición de la producción. Bueno, sargento mayor, si podés brindarnos detalles respecto a este siniestro, las circunstancias en las que estuvieron trabajando estas horas. Sí, muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, el día de hoy estuvimos recibiendo a tempranas horas de la mañana la denuncia de un incendio estructural en la cual una dotación que estaba de guardia desde la noche anterior estuvieron acudiendo como primera respuesta, ¿verdad? Posterior a eso, viendo la magnitud del incendio, estuvieron pidiendo los compañeros al apoyo también de otros bomberos, otros vehículos también con mayor caudal de agua para poder hacer los trabajos correspondientes del control y extinción del incendio como corresponde. ¿Cuántas horas de trabajo? Y el incendio recibimos la denuncia aproximadamente a las 4:30 de la mañana y aproximadamente a las 8:30 de la noche estuvimos terminando ya los trabajos y volviendo nuevamente al cuartel. ¿Cuál fue la situación más difícil? Y la verdad que muchas porque primeramente lidiar con la situación del incendio mismo, con el sufrimiento que está pasando también esta gente que con mucho sacrificio, como cualquiera también, cualquier trabajador, ¿verdad? Logra poner una empresa, un negocio y perderlo todo de un día para otro es bastante difícil de manejar, ¿verdad? Y muchas otras circunstancias, ¿verdad? Factor climático a primeras horas del día, por ejemplo. Y realmente nos complicó bastante la lluvia, hubo una tormenta bastante fuerte, pero de igual forma no tuvimos otra y tuvimos que hacer los trabajos que correspondían, ¿verdad? ¿Elementos de alta combustión se tenía guardado en el depósito? Sí, totalmente. Habían, como les digo, botellas de aceite para moto, baterías, ¿verdad? Que son difíciles de extinguir, además de la cantidad de mercadería que tenían también en su depósito, dificultaba mucho también que el agua pudiera llegar hasta el punto que nosotros necesitábamos. Tuvimos que hacer remoción con maquinarias grandes para poder ir avanzando y controlar el incendio. La destrucción fue total. Total. Lastimosamente fue una destrucción total de todo el local, de los tinglados que fueron afectados, así como también de todas las mercaderías, ¿verdad? La dimensión aproximada del recinto afectado. Y aproximadamente son 40 metros de largo, de frente también. Son 3 tinglados en total que fueron afectados, dos que están uno al lado de otro y uno que cumplía la fachada del local del motorrepuesto. ¿Registraron heridos durante la jornada? No, gracias a Dios no hubo personas que hayan salido lesionadas, tanto civiles como compañeros nuestros, ¿verdad? Aparte del desgaste físico, obviamente que genera todo el trabajo que se realizó, pero más de eso, gracias a Dios, no pasó a mayores. Y en cuanto a la estructura de viviendas aledañas. Alrededor de la estructura siniestrada no se registraron ningún tipo de siniestro, aparte del que se presentó. También se estuvo realizando un sistema de evacuación para las casas que estuvieron alrededor, principalmente por el humo, ¿verdad? Que con el viento, la tormenta presente también fue bastante densa y alrededor hay gente que es ya mayor de edad, hay gente que son muy jóvenes, niños. Entonces, para resguardar también la integridad de esa persona, tuvimos que hacer una evacuación de los alrededores. Bueno, el informe del sargento
Molas, esto sin duda alguna, Maru, hoy se tendrá que seguir trabajando ya en la investigación de los posibles motivos y por sobre todas las cosas en materia de seguridad, porque como decías inicialmente, la estructura dañada podría hacer que se derrumbe este espacio. Totalmente, con la debida precaución y los mecanismos de seguridad que corresponden en estos casos. Ahora mismo parte nuevamente una dotación para el enfriamiento correspondiente, lo que podría extenderse por unas horas y eventualmente ya conforme los propietarios así lo decidan, un eventual derrumbe o conforme los datos técnicos arrojen los resultados también, tratar de recuperar parte de la estructura, pero lo más probable es que eso no sea posible, Cristian. Porque en ese tipo de circunstancias, Maru, y hablo de mi ignorancia en la terminología bomberil o de siniestros, la estructura queda debilitada, el calor intenso debilita las varillas de hierro dentro, el cemento queda consumido también por ese calor y la estructura está a expensas de cualquier tipo de derrumbe o lo que sea, Maru. Totalmente, compañeros. Es la razón por la que siempre se verifica y se recomienda la demolición de las áreas afectadas. Ahora, habría que ver si la parte de la fachada y acceso principal, conforme los datos técnicos después del enfriamiento, ver un poco qué datos arrojan, porque una de las áreas de combate frontal fue siempre el acceso principal, y hasta al menos horas de las 17, 18 horas de esta jornada de domingo, la estructura todavía posibilitaba que las dotaciones puedan subir a la parte posterior por el área de la fachada, lo que conocemos como fachada. Es decir, hablamos todavía de una relativa resistencia, pero conforme transcurrieron las últimas horas y los trabajos de enfriamiento nuevamente se realicen hoy, que implica mucha presión de agua, el calor que pudo haberse reavivado de alguna manera durante las horas de la noche, esto puede dañar más de lo que ya hemos visto dañada la estructura este domingo. Entonces, es relativo, pero sí hablamos de un daño total y de una alta posibilidad de que tenga que ser demolida la estructura en su totalidad. Maru, la audiencia nos reporta algunas imágenes de que en el lugar sigue humeando, es decir, ¿esto podría tratarse todavía de llama o solamente ya del calor y la evaporación? Es el calor del material combustible que se encuentra en el lugar. Como les he manifestado un rato antes, debido a la poca visibilidad de la noche, ya no se pudo avanzar con el enfriamiento ideal en este tipo de siniestros. Es por ello que recién al amanecer se retomaron los trabajos. Estamos hablando de cubiertas, de baterías, material muy difícil de apagar. No es como ir a apagar una vivienda con algunos mobiliarios, sino que es un material que se condensa una vez que está en contacto con el fuego y además de ser tóxico se convierte en una materia mucho más pesada. Es por eso que Sebastián hablaba de que el agua no llegaba al punto de requerimiento ideal, justamente porque se convierte en una especie de mezcla de plástico o goma y es de muy difícil acceso, y por la cantidad que se encontraban en ambos depósitos, esto hace que sean fácilmente 1 metro de materia prima derretida y mezclada entre sí. Entonces se va removiendo con herramientas manuales y también el apoyo de, disculpen el término, tengo una pequeña fuga mental, tractores estaban cooperando con la remoción del material dañado para poder ir metiendo agua, en términos sencillos, ¿no? Entonces es un trabajo hormiga y muy pesado que conforme cayó la noche ya no se pudo realizar. Es por eso que hay humareda todavía, porque si hablamos de 2-3 metros de material acumulado en donde no se ha podido realizar el enfriamiento ideal, es por ello que todavía hay humo. Y de hecho, que esto, sumado al viento, algún que otro material que no se haya consumido en su totalidad, no descarta la posibilidad de que se puedan reavivar pequeños focos. Pero ya no representa un riesgo para los pobladores ni para el lugar en sí, más que algunas molestias.
El establecimiento en sí no es únicamente de venta y exposición en mostrador, Maru. Entiendo que Una inclusive distribuidora. una distribuidora por el caudal de mercadería con la que cuentan y a partir de aquí a nivel regional. Sí, la dimensión que yo mencionaba al inicio de nuestro contacto incluye el área comercial propiamente, lo que la ciudadanía conoce, pero en el sector lateral y posterior, en la parte trasera, habían 2 depósitos repletos de mercaderías. Estamos hablando de un sistema de trabajo grande, de distribución realmente importante. Inclusive manejamos datos extraoficiales de que había un cargamento importante que hoy a primeras horas tenía que partir, que ya estaba preparado totalmente allí en el sector lateral, y ni hablar de todo lo que se encontraba acumulado en ambos lados. Yo creo que si eventualmente los propietarios acceden y podríamos eventualmente compartir imágenes del sistema de circuito cerrado, se podría dimensionar lo cargado que se encontraba el establecimiento y lo amplio del lugar. Según datos que manejo, eran más de 30 las cámaras que hacen parte del sistema de circuito cerrado que habían sido instaladas recientemente en el lugar, por una cuestión de seguridad asumimos. Si eventualmente esto se recupera, podríamos dimensionar y magnificar mucho mejor las condiciones en las que se encontraba el recinto, y indiscutiblemente repleto y cargado de mercaderías. Bueno, Maru, muchísimas gracias por el informe completo. Vamos a seguir informando sobre esta situación y sobre otras que surjan en la agenda periodística de la ciudad. Gracias, compañeros. Hasta dentro de un rato. Ahí está.